Buenas tardes. Nuevamente hoy vamos a hablar de delitos sexuales. Hoy específicamente vamos a referir a partir del artículo 125 del Código Penal. Les quiero aclarar que desde el artículo 119 al 125 están los videos subidos en la página. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente de un delito que es bastante particular, que es el artículo 125. Es la promoción y facilitación de la corrupción de menores. Fíjense ustedes que se trata de un delito que tiene dos verbos típicos. El primero de ellos es el verbo promover. ¿Por qué vamos a explicar los verbos? Vamos a explicar los verbos como también vamos a explicar la palabra corrupción para que se entienda bien de qué se trata. El verbo promover tiene que ver con algo que es tratar de mostrar algo como bueno, tratar de mostrar algo como redituable, algo como, por alguna manera decirlo, iniciar, como alentar, aumentar, mejorar. Es decir, eso es promover. Demostrar características que tiene algo, en este caso luego lo vamos a ver relacionado a la sexualidad, pero como algo bueno, como algo alentador, como algo conveniente, ¿sí? El segundo de las acepciones es el de facilitar. ¿Qué es facilitar? Facilitar es técnicamente o básicamente remover los obstáculos que algo tiene, los obstáculos que yo tenga para acceder a algo. Eso es facilitar. Borrar, quitar obstáculos, minimizarlos, como ustedes quieran llamarlo, pero que me permita a mí llegar a ese objetivo, que en este caso, insisto, es de carácter netamente sexual, de una manera más fácil. ¿Y qué es corromper? Porque fíjense que dice, la figura del 125 dice el que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años. ¿Qué es la corrupción? Acá tenemos la acepción, digamos, usual que podemos darle. De hecho, está sacado de la Real Academia Española. Fíjense en que corromper significa alterar, trastocar la forma de algo, echar a perder, depravar, dañar, pudrir, sobornar a alguien con dádivas o de otra manera, pervertir, seducir a alguien, estragar, viciar. Fíjense que algunas de estas definiciones, a pesar de que son acepciones, les vuelvo a insistir, acepciones sacadas de un diccionario común, son de aplicación a la figura que nosotros estamos utilizando, que es justamente, por ejemplo, la de echar a perder. Echar a perder es una de las figuras que nosotros, de las formas que nosotros nos puede servir. Pervertir, seducir a alguien, estragar, serían acepciones que también nos permitirían aplicarlas a esta estructura del 125. Pero fíjense, acá tienen una definición de acepción legal. Fíjense, Creus dice, la corrupción típica es el estado en el que se ha deformado el sentido naturalmente sano de la sexualidad, sea por lo prematuro de la evolución con respecto a la edad de la víctima, sea porque el sujeto pasivo llega a aceptar como normal para su propia conducta la depravación de la actividad sexual. Esta es una definición que da Carlos Creus y que me parece importante destacar algunas cuestiones. Fíjense en que habla de una deformación, el sentido naturalmente sano de la sexualidad. Es decir, ustedes saben que la sexualidad de una persona comienza desde que nace y va, digamos, adquiriendo experiencia, desarrollo sexual, maduración a través de los años. Es decir, típicamente una criatura de un año no puede tener una relación sexual. Es decir, va desarrollando a lo largo del tiempo distintas herramientas, distintas aptitudes para llegar a una X edad, pónganle en ustedes la que ustedes quieran, 18, 17, la que ustedes quieran, que puede tener relaciones sexuales. Eso es un desarrollo natural de la sexualidad. En este caso, específicamente
en la figura de la promoción o facilitación de la corrupción, ese desarrollo sexual, natural que acontece en todo ser humano, como les vuelvo a decir, desde un año hasta los 18 años, se ve alterado, ¿sí? Pero esa alteración, fíjense que dice Creus, lo prematuro de la evolución, es decir, con respecto a la edad de la víctima, es decir, estoy hablando, por decir un ejemplo para graficárselos, de una nena o nene de 9 años que tenga una actividad sexual equivalente de una persona de 18, ¿sí? A eso me refiero, una prematuro de una evolución. O, fíjense, dice, porque el sujeto pasivo llega a aceptar como normal para su propia conducta la depravación de la actividad sexual. Es decir, ha sido sometida en este caso este menor a una actividad que ya lo llega a aceptar como algo normal. Eso que en realidad no es normal, hablando de la corta edad que tendría la persona. Fíjense acá, de modo de ilustración, algunas definiciones jurisprudenciales. Dice, para que la acción sea considerada corruptora, debe ser capaz de desviar el libre crecimiento sexual de la persona. Este es el Tribunal Oral Criminal de Morón. Fíjense ustedes que habla de el libre crecimiento sexual. Es decir, ese crecimiento, como les vengo marcando, que comienza desde que nace el ser humano hasta que alcanza una maduración sexual, ¿sí? Y finalmente vamos a ver ahora que hay un segundo párrafo que dice que la pena será de 15 años de reclusión o prisión cuando la víctima fuere menor de 13. Es decir, que voy a tener en el mismo artículo 125 dos cuestiones claras. El primer párrafo que dice es la promoción o facilitación de la corrupción de menores de 18 años, y en el segundo párrafo, que es el que estoy hablando en este momento, que dice cuando la víctima fuere menor de 13 años, ¿sí? Es decir, que acá lo que voy a tener es una agravante de la pena. Y finalmente voy a referir algo al último párrafo, al tercer párrafo de este 125, que dice que cualquiera fuese la edad de la víctima, la pena será reclusión o de prisión de 10 a 15 años cuando mediera engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad, cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor, persona conviviente o encargada de la educación o de la guarda. Estas agravantes ya las vimos, tienen las mismas connotaciones que venimos viendo desde que comenzamos los delitos sexuales, cuando se refiere al engaño, la violencia, el abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación. O sea, los remito a lo que ya hablé. Pero yo no quiero dejar de remarcar y desplayarme, que lo dejé para el final exprofeso, de un tema que es el consentimiento de la víctima. Porque, tal como hablamos en el delito de estupro, vuelve a aparecer el consentimiento de la víctima, y en esta última filmina, en este último grupo de filmines que vamos a ver, vamos a volver a tratar el consentimiento. Porque fíjense en que el 125 dice, el que promoviere o facilitare la corrupción de menor de 18 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima. ¿Por qué? Porque puede ser el caso de que una persona menor de 18 años consienta el acto. Es decir, puede consentirlo. De hecho, acontece muy fácilmente esto. Pero, ¿podría el sujeto activo decir, la víctima lo consintió cuando hablamos de un menor de 18 años? Efectivamente que no. ¿Por qué no? Porque ese consentimiento tiene las mismas connotaciones que tenía en la figura del estupro. Está revestido de una inmadurez sexual, generalmente de una inmadurez sexual. Hay una relación de preeminencia, hay una diferencia de edad que hace que ese consentimiento no pueda ser tomado como válido. Y de hecho es cierto, porque imagínense ustedes, sería muy extraño el caso de que un menor de 18 años pudiera promover o facilitar la corrupción de otro que también sea menor de 18 años. Es decir, que la figura inexorablemente va a requerir una diferencia de edades, ¿sí?
Entonces, volvemos a lo mismo que hablamos en el estupro. Ese consentimiento existe, pero para el caso está violado, menguado, y el derecho penal ni siquiera lo registra, ¿sí? Por eso expresamente dice, aunque mediara el consentimiento de la víctima. Vamos a ver ahora otro artículo, que es el que sigue, específicamente el 125 bis. El 125 bis refiere específicamente a la prostitución. ¿Qué es la prostitución? Es decir, antes de comenzar a hablar de este artículo 125 bis, vamos a referir a ver qué es la prostitución. Fíjense, la prostitución consiste en la actividad tanto del hombre como de la mujer de entregarse habitualmente a tratos sexuales con personas más o menos determinadas que eventualmente lo requieran. Hay miles de definiciones, ustedes pueden tomar la que a ustedes más les guste, pero lo importante es que nosotros, ¿por qué doy esta definición? Porque la vamos a relacionar específicamente con esta figura del 125. ¿Qué dice el 125 bis del Código Penal? Dice, el que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de 4 a 6 años de prisión, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Bueno, nuevamente los mismos verbos, me voy a referir a lo mismo que hablé antes, promover, facilitar, verbos que acabo de explicar y a los cuales me remito, y nuevamente aparece el consentimiento de la víctima. Pero atención acá, porque en años anteriores, cuando doy esta figura, rápidamente me levantan la mano y me dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿Se está penando al que ejerce la prostitución? No, no es a la persona que ejerce la prostitución. Acá, al sujeto pasivo de este derecho es el que promueve o facilita la corrupción, no quien la ejerce. Y en esto hay que diferenciar específicamente la cuestión, ¿verdad? Es decir, no es quien la ejerce, sino quien la facilita. Vamos a ver que esta figura tiene agravantes específicamente, y como ustedes verán, las agravantes vuelven a ser más o menos lo mismo que venimos explicando. Es decir, esta figura se agrava si mediar engaño, fraude, violencia, amenaza, cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la misma. De acá no hay nada nuevo. A lo único que me voy a referir en concreto es a esto que se llama situación de vulnerabilidad. La situación de vulnerabilidad en el derecho argentino en general, en el derecho penal no está definido. Hay un trabajo muy bueno del doctor Zaffaroni que habla sobre la culpabilidad por vulnerabilidad, que es un trabajo, vuelvo a repetirles, muy interesante. Y en caso concreto, la situación de vulnerabilidad, ustedes la pueden ver en el protocolo de Palermo. El protocolo de Palermo establece en concreto cuáles son las situaciones de vulnerabilidad. Y una situación de vulnerabilidad que se me viene en este momento a la mente puede ser alguna persona, por ejemplo, que tenga hijos, ¿sí?, y no tenga trabajo, una mujer que tenga hijos y no tenga trabajo. Podría ser una persona que es indigente, una persona que tiene o carencia de elementos necesarios para sobrevivir. Es decir, está en una situación de vulnerabilidad. Los remito al protocolo de Palermo porque es muy claro, quien quiere interpretar un poco más qué es esta situación de vulnerabilidad. Y me voy a referir en concreto a la última parte, donde dice concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Esto tampoco lo vimos. A lo que se refiere es a la persona que recibe pagos o concede, digamos, como
que hace quitas, ¿no es cierto?, de beneficios para obtener el consentimiento de una persona sobre la que tenga autoridad. Es decir, yo recibo pagos, ¿sí?, para promover o facilitar la corrupción respecto de una persona sobre la cual yo tengo autoridad. No sé si se entiende. Es decir, yo recibo el dinero, ¿sí?, recepción de pagos o beneficios. Puede ser un pago o puede ser un beneficio, que no pague impuestos o que me regalen, no pague impuestos, que no pague alguna tarifa, lo que a ustedes se les ocurra. Un beneficio, que puede ser económico o también puede ser un objeto inmaterial, como por ejemplo puede ser la concesión de un derecho, de una patente, por ejemplo, también. Es decir, cualquier beneficio. Lo importante es que yo recibo ese beneficio o ese pago, pero corrompo o promuevo la prostitución de esa persona sobre la cual yo tengo autoridad, ¿sí? El segundo inciso refiere a todo lo que venimos hablando, el tutor ascendiente, como les dije anteriormente. Esto, quien tenga más dudas puede remitir al Código Civil. Y no hay mayor cuestión. El tercer párrafo dice funcionario público, miembro de una fuerza de seguridad policial penitenciaria. En este caso, lo que sí puede aparecer un poco, digamos, con mayor complicación, podría llegar a ser el concepto de funcionario público, que es un concepto muy delimitado dentro del derecho penal. Vamos a ver ahora la explotación económica de la prostitución. Fíjense en ustedes el 127 lo que dice. El que explotara económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque me diera el consentimiento de la víctima. Acá lo que tenemos que ver es que ya es el famoso delito que recibe el nombre de rufianería, y la conducta punible básicamente es explotar económicamente el ejercicio de la prostitución de una tercera persona. Es decir, acá no van a haber medios coactivos, ¿sí? Y a pesar de que pudiese existir el consentimiento de la persona. De hecho, fíjense en que la ley ya lo prevé, ¿sí?, que específicamente yo lo que voy a punir en este caso es el ejercicio de la prostitución de una tercera persona, pero ya no tanto, digamos, es algo exacerbado. Esta explotación económica tiene que ver ya con que prácticamente esa persona que yo la estoy sometiendo a la prostitución es prácticamente algo, ¿cómo explicarles?, brutal, de una manera mucho más marcada. No es algo, digamos, algo más limitado, ¿sí? Algunos autores dicen que podría ser parcial o total, pero bueno, lo que sí se requiere es que sea, digamos, una explotación de manera considerable, ¿sí? Fíjense en ustedes que después les presenta en este último caso, digamos, tres circunstancias claras. La primera es si mediara engaño, abuso, engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación, coerción, abuso de autoridad. Es más o menos, es lo mismo que venimos explicando, lo cual yo me remito a todos los conceptos que venimos dando hasta ahora, porque en definitiva no son absolutamente, digamos, ninguna otra cuestión particular. Después van a ver ustedes que hay tres artículos que acá no están, pero son específicamente, no hay filmina porque bueno, es la letra de la ley, el 127 bis, que dice: el que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de menores de 18 años para que ejerzan la prostitución será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años. La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando la víctima fuere
menor de 13, cualquiera fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años cuando mediara engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuere ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de su educación o guarda. Y el 127 ter, que trata de mayores de 18 años, dice: el que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una persona mayor de 18 años para que ejerza la prostitución mediante engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 6 años. Básicamente, acá no hay mayores cuestiones. Una son para los menores de 18 años y una son la trata para mayor de 18 años, con los conceptos que venimos manejando hasta este momento. Pero sin embargo vamos a adentrarnos a ver en concreto, específicamente, qué es explotar económicamente. Como les anticipé anteriormente, explotar económicamente es cualquier tipo de beneficio o rédito de esa naturaleza a través de la actividad de una persona. Fíjense en ustedes, ahora vamos a referirnos específicamente al artículo 128. El artículo 128 es la publicación y reproducción de imágenes pornográficas infantiles. Fíjense en qué dice: se ha reprimido con prisión de 3 a 6 años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizar espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participen dichos menores. Bien, hasta acá no vamos a tener mayor dificultad porque acá tenemos los verbos típicos: producir, es decir, digamos de alguna crear, digamos, hacer, ¿no? Financiar es otorgar los recursos para que se lleve adelante cualquiera de los otros aspectos, tanto la producción como el comerciar, como el publicar o como el divulgar, es decir, financiar. Ofrecer, no hay mayormente problema con esto, comerciar tampoco. Fíjense que son todos verbos típicos que no exigen mayor cuestionamiento. Publicar, facilitar, divulgar o distribuir por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años. Pero fíjense, hay algo que sí me interesa a mí resaltar, es actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Bien, acá hay una cuestión que yo siempre hago resaltar y que específicamente es un fin que requiere el artículo 128, que tiene que ver con la explicitud de actividades sexuales, ¿sí? Y que eso tiene que tener un fin, si es representado también, las partes genitales con fines predominantemente sexuales. Fíjense en ustedes que el segundo párrafo prevé un delito que es la tenencia en su poder de las representaciones. Es decir, en la primera parte podríamos decir, en el primer párrafo, es todo aquel que está, digamos, en la producción, en la financiación, en la comerciación, en la divulgación, en la distribución. Pero además de esto, el segundo párrafo expresamente dice el que tuviere en su poder, ¿sí? Pero se agrava aún más esta tenencia en el tercer párrafo. Fíjense en ustedes, si va a tener esa tenencia con fines inequívocos de distribución y de comercialización. ¿Qué significa esto? Se deduce claramente que hay dos cuestiones. La primera, el segundo párrafo, va a ser si yo tengo, supongamos, en mi poder un video, por decirlo de alguna manera, un video con un menor o dos menores, tres, lo que ustedes quieran, de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas. Yo tengo uno
un video. Ahí entraría dentro del segundo párrafo. Ahora, si yo tengo una docena de DVD en mi casa, o los tengo con nombre de clientes, es decir, algo que inexorablemente demuestre o me permita inferir que yo me dedico a esa distribución, ahí sí voy a aplicar específicamente este tercer párrafo que aparece ahí. Y fíjense el cuarto párrafo. Dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar material pornográfico a menores de 14 años. La pregunta entonces es, ¿qué es la pornografía? Hay miles de acepciones, pero fíjense en que esta acepción que tienen acá es una actividad en la que de manera explícita se representen de manera morbosa escenas sexuales de cualquier clase. Es decir, que yo en este último párrafo, cuarto párrafo, voy a tener que recurrir a este concepto porque habla específicamente de espectáculos pornográficos o material pornográfico. Entonces, voy a tener que ver previamente, si ese facilitamiento al espectáculo va a tener el espectáculo carácter pornográfico. Porque si el espectáculo, por más que a mí me parezca que es un espectáculo no adecuado, qué sé yo, llámenlo como ustedes quieran, inmoral, degenerado, pero no reviste el carácter de pornográfico, no va a ser posible la tipificación de esta figura. Finalmente, el artículo 128 prevé específicamente una agravación de las penas cuando la víctima fuere un menor de 13 años. ¿Sí? Bueno, por su atención, muchas gracias a todos. Espero que les haya sido de explicación fácil. Cualquier pregunta, estoy a su disposición.